Buenas tardes, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. Martín, ¿cómo estás? Nati, buenas tardes, gracias por estar como de costumbre. El tema de arranque hoy tiene que ver con este contexto político. Y sí, todos miramos al domingo, así que empezamos con nuestro tema del día. Empezamos. A las 20:30 el presidente Luis Lacalle Pou brindará una conferencia de prensa para cerrar la campaña del no para el referéndum de este domingo, luego de que ayer se emitiera un mensaje del sí en cadena nacional. TV Ciudad transmitirá el mensaje del mandatario en vivo desde la Torre Ejecutiva. Hay diversas encuestas que están circulando con respecto a lo que se viene el referéndum y hablan de escenario reñido a 4 días de la jornada de votación. El último sondeo de la Usina de Percepción Ciudadana, atención, establece que hay un empate técnico con 10% de personas indecisas. En la edición de hoy de MBD Noticias, en minutos nada más, la politóloga Marcela Schenk justamente va a presentar esta encuesta y a analizar sus datos. Los invitamos a quedarse y tenemos muchísima información. Como siempre, hay más información. Van los títulos. No se entregan tablets a jubilados por el Plan Ibirapitá desde hace 2 años. Trabajadores alertan posible desmantelamiento del proyecto. ANCAP recurrió a bomberos para bajar una bandera del sí de la antorcha de la refinería de La Teja. El gremio de comercio y servicios cuestiona la reglamentación de la ley de teletrabajo. Entienden que se beneficia a empresarios. Trabajadores y trabajadoras de colonización defienden informe técnico sobre la situación de colonos propietarios de Guido Manini Ríos, su esposa y su suegro. El Parlamento aprobó el proyecto para extender la continuidad del programa de jornales solidarios por 2 meses más. La cadena Por el Sí midió 33 puntos de rating, 1 en los hogares de Montevideo, tomando todas las pantallas, según datos de Ibope. Miles de jóvenes se concentran en el velódromo municipal para el concierto Tocó Venir. Más de 100 personas funcionarias del programa Calle del Mides denuncian 2 meses sin cobrar salarios y falta de insumos en centros y refugios. La historia de Alejandro Benia, un joven con síndrome de Down que supera sus dificultades y trabaja en 2 colegios privados. 2 referentes de la guitarra de Uruguay y ex guitarristas de Alfredo Citarrosa, declarados ciudadanos ilustres de Montevideo. Rusia no aceptará más pagos en dólares ni euros por el gas que entrega a Europa. Bueno, salimos del estudio y tenemos una amplia recorrida en el día de hoy. Mucho peaje de arranque, peaje Torre Ejecutiva. Diego Martini, gran jornada, importante jornada y hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Natalia y Martín. Así es, nos encontramos en la sala de prensa de aquí de la Torre Ejecutiva, donde 20:30 puntual está citada la conferencia de prensa que dará el presidente de la República como vocero de la campaña del no. Esa fue la forma que él eligió para cerrar esta campaña del no. Arrancará con un mensaje inicial y luego estará respondiendo las preguntas de los periodistas que estamos aquí presentes. Muchas gracias, Diego. Bien, muy bien. Volvemos en un ratito nomás para ir con nuestro compañero y nos vamos a Paysandú. Tendremos justamente más adelante en Paysandú imágenes de una actividad del sí en el marco de este cierre de la campaña que si bien tiene hoy nada menos que al presidente de la República hablando por él no, defendiendo esa postura, también tiene en Paysandú otras actividades y en todo el interior del sí. Exacto, del sí 10 actos en el interior y bueno, y son las últimas horas para una y otra campaña. Ahora tenemos a Natalia de Brun pronta. Natalia, buenas tardes, otro móvil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Estamos en la puerta de la Auto Marítima, donde los estudiantes, como ustedes están viendo, a esta hora se manifiestan, están realizando un paro justamente para manifestarse en contra de los recortes que han sufrido en la educación, que concretamente lo que ellos entienden es que con este recorte que han tenido en cuanto a la continuidad de lo que es la carrera, se está vulnerando el derecho a la continuidad educativa. En un ratito vamos a estar hablando con el vocero de los estudiantes para entrar y tener un poco más amplio el detalle en concretamente de cómo están siendo afectados con los recortes de la educación que se están haciendo. Bueno, volvemos a estudios y tenemos ya a nuestra compañera Julieta Núñez pronta para contarnos qué nos trae hoy. Avances de informe que tiene que ver con centros del Mides, pero ya lo cuenta Juli. ¿Cómo te va, Juli? Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien. Estamos hoy presentando esto que tiene que ver con algo que escuchábamos en titulares, que son los trabajadores del programa Calle del Mides, que denuncian que alrededor de 100 están sin recibir su sueldo desde enero, 2 meses sin recibir el sueldo, y que además estas dificultades también afectan a los centros y refugios, los centros de día y los refugios nocturnos, que bueno, tienen dificultades para conseguir los insumos, para lo que tiene que ver con la luz, el gas y demás cuestiones. Así que lo profundizamos en unos minutos. Muy bien, y nos vamos allí por la zona del velódromo con otra de nuestras compañeras. Exactamente, seguimos recorriendo los peajes de inicio. ¿Cómo te va, Mariana? Buenas tardes. Así es, Martín, Natalia, buenas tardes para ustedes también. Estoy en el velódromo porque aquí se está desarrollando el Tocó Venir. Es un festival organizado por la Intendencia de Montevideo, la Universidad de la República y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay para dar la bienvenida a todos aquellos que ingresan como estudiantes a la universidad por primera vez. Enseguida les cuento un poquito más. Bueno, y a poquitos días del referéndum, ¿qué se dijo? Se ha dicho mucha cosa. Una cadera que generó mucho entusiasmo, mucha emoción también, porque en última instancia el mensaje institucional estuvo vertebrado en torno a dos cuestiones que para nosotros son centrales. Los orientales acompañaron al general Artigas, a Wilson Ferreira Aldunate, acompañaron a Jorge Pacheco Areco. Seguimos en el tema y vamos a seguir por estas horas bastante. Durante una entrevista en Radio Mundo, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que luego del referéndum debería abrirse un ámbito de diálogo social más allá del resultado. Efectivamente, a propósito de esos dichos en radio, MB de Noticias lo consultó por interno, digamos, a Pereira, que aclaró que no llegó a conversar de esto con el presidente Luis Lacalle Pou en su reciente contacto telefónico, pero dijo o aclaró que se limitó a respaldar una idea antes planteada por el sindicalista Richard Reed. Yo la comparto, pero es independientemente del resultado, ¿me explico? Me parece que el gobierno, me parece que va a haber un resultado cerrado. O sea, ¿qué le quiero decir con resultado cerrado? Muy parejo. Capaz que me equivoco y después tenemos que hablar de otra hipótesis. Pero si el resultado es parejo, como yo creo que es, y bueno, ni que hablar, las encuestadoras creen que es, entonces, independientemente del resultado, nos tenemos que sentar a buscar consensos que puedan posibilitar leyes que tengan mayores apoyos que apenas una mitad. Y eso implica tener tolerancia, colocar ideas arriba de la mesa, buscar lo mejor para el país para temas que son delicados de resolver. Ahora, a mí no se me ocurriría cambiar la radio donde usted funciona sin convocar a los operadores, a los periodistas, a los que saben de medios de comunicación. Y a nadie se le debería ocurrir modificar la educación o cambiar la educación sin consultar a las maestras, a los maestros, a los profesores. Y estas ocurrencias cada tanto aparecen, y son ocurrencias que no tienen sentido. El Uruguay está atravesando un momento muy delicado. Bueno, veíamos en las imágenes al presidente de la República y justamente faltan minutos nada más para que se lleve a cabo la conferencia de prensa, que sería como una especie de cierre de esta campaña del no. Y que va a estar en vivo, por supuesto, desde 20:30 en la pantalla de TV Ciudad, en ese lugar, desde bien temprano, Diego Martini. Diego, otra vez contigo. Así es, Martín, Natalia, nos encontramos en la sala de prensa donde se va a estar desarrollando a las 20:30 la conferencia de prensa del presidente Luis Lacalle Pou, vocero en este cierre de la campaña del no, a favor de mantener los 135 artículos de la LUC. Recordemos que el presidente eligió esta forma, la forma de una conferencia de prensa que va a tener primero un mensaje inicial de unos 6 minutos aproximadamente que ha estado preparando y luego responderá, como es habitual aquí en esta zona, en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva, preguntas de los periodistas. Un mensaje, ustedes lo están analizando en números, que va dirigido sobre todo a aquellos indecisos que tiene todavía este referéndum de cara al domingo 27 de marzo, apuntando a que se vuelquen en favor del no. Ese será entonces el discurso que tendrá el presidente hoy, un día después de lo que fue el mensaje de la campaña del sí, que duró 5,33 minutos, que encabezó la
actor César Troncoso y que después tuvo a distintos actores, referentes, protagonistas hablando sobre distintos aspectos. Así que hoy el presidente, bueno, eligió esta forma, la conferencia de prensa y luego la serie de preguntas. Ayer se cerró la campaña del no en Las Piedras y uno de los oradores fue el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Escuchamos lo que decía, haciendo referencia a algunos líderes políticos. Los orientales acompañaron al general Artigas, al general Rivera, al general Oribe, a La Valleja, acompañaron a Parillo Sarabia, a José Valle y Ordóñez, a Herrera, a Luis Valle, acompañaron a Wilson Ferreira Aldunate, acompañaron a Jorge Pacheco Areco. Y en cada una de esas etapas de la vida del país, el común denominador fue la rebeldía. Bueno, y hace un par de días que venimos hablando de este cartel del sí que pusieron allí en la refinería de La Teja, en la Antorcha. Bueno, esta mañana bomberos con trajes especiales la retiraron de allí, de la Antorcha, en todo un procedimiento que fue grabado y publicado en redes por directores y presidente de ANCAP. Y el directorio justamente de ANCAP anunció la ampliación de la denuncia policial. En la madrugada del lunes 21, la Antorcha de ANCAP apareció rodeada de una lona rosada a favor del sí. El presidente y directores del organismo manifestaron su malestar en redes e iniciaron una investigación administrativa. Además, resolvieron en la pasada jornada el sumario y la suspensión preventiva de 2 funcionarios encargados de la supervisión del campo. Alejandro Stipanisic, presidente de ANCAP, publicó ayer en Twitter: en la gravedad del acto, desde el punto de vista operativo y desde la seguridad de las personas y las instalaciones, merece una explicación. La pancarta desplegada es de material inflamable y se colocó en una plataforma a 56 metros del suelo, a tan solo 24 metros de la corona de la Antorcha. Esta mañana, bomberos con trajes especiales antiflamas sacaron los materiales incendiarios de la chimenea de la refinería, asumiendo un alto riesgo, asegura. El director del organismo, Richard Charamelo, publicó algunos videos en su cuenta de Twitter. Luego de conocida esta acción, la Federación ANCAP había emitido un comunicado en el que negaba haber realizado ninguna acción en la Antorcha de la refinería de La Teja. El coordinador de la campaña por el sí, José Olivera, destacó lo que definió como mensaje apartidario en la cadena nacional de radio y televisión que el sí desarrolló ayer. Y se mostró confiado en que logre captar voluntades para la derogación. Una cadena que generó mucho entusiasmo, mucha emoción también, porque en última instancia el mensaje institucional estuvo vertebrado en torno a 2 cuestiones que para nosotros son centrales. Una, que esta es una iniciativa ciudadana que trasciende la frontera de los partidos políticos, y la otra, el protagonismo de la gente, ¿no? Ese militante anónimo, esa militante anónima que desde el día 1, aquel 29 de diciembre del 2020, se puso sobre sus hombros, aún en condiciones muy complejas, toda la campaña, se llegó al objetivo de la recolección de firmas y hoy se está construyendo lo que puede ser el próximo domingo una nueva hazaña. Por lo tanto, la cadena se vertebró en torno a estos 2 elementos, obviamente que asociado a un conjunto de contenido que hacen a los 135 artículos que pretendemos anular. Horas de encuestas, Martín. Así es, hay unas son cuantas. estas. Algo entretenido, Sí. Creo que, bueno, por lo menos a mí me resulta entretenido de Somos estos dos, momentos. y más en semana previa, ¿no? A días. Ya Exacto. tendremos acá en piso un desarrollo, pero vamos a ir metiéndonos en asunto. Bueno, porque ayer se conoció la última encuesta de Cifra, que indica que el sí creció 8 puntos, pasando de 33% en febrero a 41% en este momento. Creo que se terminó el fin de semana. Y el no se mantiene en 45% en ese sondeo. En comparación con la anterior medición de Cifra, el voto por el sí creció 8 puntos de 33 a 41% y se mantuvo la intención del voto por el no en 45%. Los resultados presentados anoche en Canal 2 dan cuenta de una reducción a la mitad del 20 al 10% de los indecisos y del aumento de 1 punto del voto en blanco y anulado. Indican que el sí tiene más apoyo entre los más jóvenes y disminuye sistemáticamente a medida que aumenta la edad.
También que los hombres están más a favor del no que las mujeres y en el interior es más fuerte la posición del no a diferencia de Montevideo. La encuesta fue realizada entre el 11 y el 20 de marzo telefónicamente a 1.006 personas. El margen de error es de más o menos 3,1%, informó Cifra. Y la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, AEBU, se expresó en contra del artículo 285 de la LUC. Porque dicen que implica ese artículo que pueda pasar a manos de privados parte del patrimonio de empresas que son propiedad del Estado, así como posibilidades de obtener rentabilidad a partir de este. El artículo 285 expresa que las sociedades anónimas con participación estatal deberán promover, siempre que las condiciones lo permitan, la apertura de una parte minoritaria de su capital accionario mediante la suscripción pública de acciones. Esto involucra algo más de 20 firmas asociadas a ANCAP, BROW, UTA, FEANTEL, CND, LATU y BHU y a los trabajadores vinculados. En conjunto, estas empresas emplean 2.223 trabajadores y en el ejercicio 2020 obtuvieron ganancias por 56,5 millones de dólares con un patrimonio superior a los 540 millones de dólares y una rentabilidad del 3,33% sobre el activo y 9,6% sobre el patrimonio. AEBU destaca que el grupo ANCAP tiene 6 empresas privadas con participación mayoritaria de la empresa estatal que acumularon ganancias por casi 32 millones de dólares y emplean a más de 700 trabajadores. En el caso de Antel estarían en este artículo 5 instituciones que emplean más de 1.000 personas y obtuvieron un resultado superior a 6 millones de dólares y una rentabilidad superior al 10% tanto sobre activo como sobre patrimonio. Respecto al desempeño por grupos de cada organismo público, el perteneciente a AFE, compuesto por una única empresa, es el único que obtuvo pérdidas. Esta empresa emplea a casi 70 trabajadores. Bueno, y el Sindicato de Policías Agremiados de Canelones emitió hoy un comunicado en el que señalan que no se sienten representados por los dichos de las y los dirigentes del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. Claro, ese es el SIFPOM, el de Montevideo, sindicato que justamente tiene mucha presencia pública, digamos, por un tema de número también, y que había acusado al Frente Amplio días atrás de hacer un manejo político de las denuncias sobre abuso policial. No nos representa, comienza diciendo el comunicado del Sindicato de Policías Agremiados Canarios. No se puede estar de los dos lados del mostrador, aseguran. Sostienen que como trabajadores policiales organizados desde 2005 tienen derecho de sindicalizarse, pero entienden que las organizaciones sindicales deben ser apolíticas y totalmente objetivas y que los sindicatos policiales solamente deberían enfocarse en reivindicaciones legítimas, como el salario y las condiciones dignas de trabajo. Más adelante subrayan, a quienes manifiestan que se usó a la policía con fines políticos, nosotros les decimos, hagan autocrítica, ya que en general a quienes les sucede esto es a los sindicatos amarillos, que por estar en connivencia con la patronal se olvidan de sus representados. El gremio ve con gran preocupación que el sindicato capitalino quiera tomar partido de situaciones que deben dirimir los políticos y que los policías como servidores públicos no deben entrar en eso. Bueno, conocemos algo más de esta movilización de la que nos hablaba nuestra compañera Natalia de Brum. Exactamente. Natalia, adelante otra vez. Bien, efectivamente, el recorte de los grupos es uno de los principales problemas que se está presentando en la Auto Marítima porque no se puede continuar con lo que es la carrera, o sea, se estaría terminando la carrera si se siguen cortando los grupos. Pero para entender un poco más y además saber cómo es que le afecta directamente a los estudiantes, estamos junto a Marcelo Larramendi, vocero de los estudiantes. Bueno, ustedes están hoy están de paro, movilizándose además. Lo que decíamos, este recorte de los grupos que les han hecho les impide, parte de lo que ustedes manifiestan, vulnera, digamos, el derecho a continuar con la carrera. Así es, como tú decís, correcto. Lo que pasa con el recorte básicamente es vulnerar los derechos de los estudiantes, sobre todo de los más desprotegidos, de poder acceder a una carrera de calidad. En el caso particular de náutica y pesca, que es nuestro principal reclamo, los chicos terminan el bachillerato y cuando van a comenzar la tecnicatura, el primer año lo cortaron. Eso significa que la carrera no puede avanzar. O sea, tú cursás los 3 años, cuando vas a hacer la tecnicatura, te dejaron afuera, con el motivo o con la excusa, llamale como quieras, de la cantidad de inscriptos. En este momento son 13, nos dijeron que eran pocos, que iba a quedar sujeto a inscripción. Y bueno, para nosotros, más allá de la cantidad de inscriptos, sean 13, 10, 20,
es de vital importancia que las personas, los estudiantes, mejor dicho, puedan acceder a la educación y culminar sus estudios terciarios en la UTU. Bien, estos recortes comenzaron, digamos, con este año y a ustedes las personas, digamos, no van a poder continuar terminando la carrera, como tú decías. ¿Cuántos estudiantes son en la UTU? En la UTU, entre todos los turnos, son aproximadamente 700 estudiantes. Lo que ha pasado con los recortes no fue solamente en náutica y pesca, sino que también se dio en el rumbo de soldadura. Esto es para terminar el ciclo básico con una carrera técnica, por ejemplo, como te decía anteriormente, la parte de soldadura. Bueno, allí también se recortó. Y como decía anteriormente, quienes más lo sufren son los más marginados, porque son aquellos que están más desprotegidos y que vienen a buscar un lugar a la UTU para poder estudiar, progresar, salir adelante, y se encuentran con la noticia de que hubo un recorte. Entendemos desde el gremio fundamental que los cursos tienen que ser abiertos, sea la cantidad de inscriptos que seas, y jamás recortar, sino que al contrario, invertir más, no solo en cursos, sino también en infraestructura, materiales y todo lo que compete a la mejoría de la escuela y de los estudiantes. Sin importar que se achique, digamos, en la cantidad de inscripciones, la oportunidad de estudiar tendría que continuar. Sí, por supuesto, estudiar es un derecho básico. Aquí queda claro, somos muchos estudiantes que nos estamos movilizando. A algunos no les afecta directamente porque no están haciendo el curso, pero eso no significa que vengamos a movilizarnos, a mostrar apoyo entre todos los estudiantes, y creemos, como te decía, que el derecho a estudiar tiene que estar sí o sí, más allá de la cantidad de estudiantes que sean en lista. Larramendi, muchísimas gracias por estos minutos. Y otra de las situaciones que además también se denuncia por parte de los estudiantes son los problemas graves de inseguridad que tienen aquí en esta UTU. En el día de ayer, para que ustedes tengan una idea, solamente en un día hubo 3 robos aquí, en la puerta de la UTU donde estamos nosotros. Estos problemas de inseguridad también han sido trasladados a las autoridades y hasta ahora no han tenido ninguna respuesta. Muchísimas gracias por esto, Natalia, para conocer esta información. Y ahora toca ir a otro de los móviles. Exactamente, casi un cruce de Montevideo, otra vez con Mariana Abreu. Mari, adelante. ¿Cómo salió toda la grabación ahí? Bien. Después esto lo suben a YouTube y eso lo pueden ver ahí para... Ah, está, sí, lo distribuimos. La Universidad de la República y también la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay para dar la bienvenida a los chiquilines, a las chiquilinas que ingresan por primera vez a la universidad. Un festival con mucha música y también información para los estudiantes. Me encuentro para hablar sobre esto con Santiago Lanza, de la Intendencia de Montevideo, de la Secretaría de la Niñez, la Juventud y la Adolescencia, mejor dicho, la Adolescencia y la Juventud, y también con Diego Pérez, asistente del Rectorado de la UDELAR. Arranco con Diego, gracias por recibirnos. ¿Cuál es la importancia de este festival y bueno, cuál es el espíritu también? Muchas gracias. El espíritu de este festival es darle la bienvenida a la generación 2022 y también bueno, aprovechar que volvemos a poder encontrarnos de esta manera con la generación 2021 y la 2020, que bueno, no tuvieron una instancia de bienvenida como esta. Para nosotros es una enorme alegría estar en el velódromo, pudiendo juntarnos, pudiendo recibir a tanta gente. Este año se inscribieron alrededor de 18.000 personas, todavía no tenemos los números finales, pero bueno, es un crecimiento cada vez más grande de la matrícula universitaria y eso nos llena de alegría. Este país necesita más estudiantes universitarios y es bueno que la institución pueda darles este espacio de bienvenida para encontrarse, para conocerse, para generar amistad y bueno, y poder encauzar ahí una carrera académica que bueno, está basada también en los vínculos que uno puede ir construyendo. Entonces, para nosotros es una alegría tremenda y bueno, el día acompañó, la gente está muy contenta y bueno, estamos acá prontos para recibirlos. Bien, contra todos los pronósticos de lluvia, Santiago, ¿qué es lo que se puede ver hoy aquí? Sí, así tal cual. Estuvimos hoy todo el día medio con la expectativa de lo que pasaba con el clima. De hecho, fuimos recibiendo unas cuantas consultas en ese sentido, pero viene acompañando el clima, así que lo que estén viendo en la tele, que se vengan, que esto va a ser una fiesta. Estamos muy contentos, la propuesta es muy variada, apunta sobre todo, como bien decía Diego, a las generaciones que les queremos dar la bienvenida, pero también es una propuesta que obviamente que es para todo público. De hecho, hubo actividades de todo tipo acá, deportivas, para niños. Bueno, estuvo el frío del AR que la rompieron,
Y bueno, hoy tenemos una grilla de espectáculos muy interesante. Vale también decir que en la coordinación de esto y la organización también está la FEU, la Federación de Estudiantes, que para nosotros también es muy importante el vínculo con el movimiento estudiantil y darles también el espacio para que puedan trabajar en conjunto en esta articulación que se viene haciendo aparte hace ya muchos años. Y bueno, la verdad para nosotros es una alegría volvernos a encontrar y sobre todo generar un espacio, como bien decía Diego, de disfrute, de placer, de encuentro y que bueno, que además es un espacio cuidado, es un espacio también libre de acoso, también intentamos promover de acá el uso responsable también del medio ambiente. Tenemos también servicios de locomoción afuera, hay también servicios de comida y de bebida para quienes quieran degustar cosas acá. Así que bueno, nada, estamos todos preparados para que sea una muy linda fiesta. Bien, muchas gracias a ambos. Está previsto que la intendenta Carolina Cose dé un discurso a las 9 de la noche, acompañada también por el rector de la UDELAR, Rodrigo Arim. Y como decía Santiago, para quienes todavía no se hayan arrimado, todavía hay tiempo, va a haber murga, va a haber rock y va a haber un baile al final. Así que hay tiempo para venir, para arrimarse el Tocovenir. Gracias, Mariana, por este móvil desde allí. Les contamos, cambiando de tema, que el Poder Ejecutivo reglamentó la ley de teletrabajo que se creó sobre un texto, una iniciativa en su momento impulsada por la senadora colorada Carmen Sanguinetti. Exacto, ayer Mariana Abreu nos contaba un poco de esta reglamentación, pero desde la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios cuestionan la ley, porque entienden que beneficia a los empresarios y deja limitados a los trabajadores en su negociación. La ley establece que se considera el teletrabajo total o parcial fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador utilizando preponderantemente tecnologías de la información y comunicación. La normativa también plantea que el trabajador y el empleador deberán pactar por escrito al inicio o durante la vigencia de la relación laboral la modalidad del teletrabajo. Desde FUESIS consideran que esto beneficia únicamente al empleador. Deja claramente desamparado al trabajador o la trabajadora en su primera relación laboral, teniendo que acordar con su patrón o patrona las situaciones de cómo se dan los implementos, qué tipo de implementos son los que se van a dar, la situación de, por ejemplo, la utilización de Internet, quién se hace cargo de esos costos, si hay mayor costo de luz o de agua en realidad, quién cubre eso. La reglamentación lo que plantea es que eso el trabajador o la trabajadora lo tiene que arreglar en su primera reunión con el patrón o la patrona, como decía recién, cómo se regula eso. Es muy difícil que un compañero o una compañera que está empezando su relación laboral, quizás trayendo un historial de sin trabajo durante determinado tiempo, tenga condiciones para mínimamente acordar alguna cuestión. Lo que planteábamos al principio, para nosotros esto tenía que ser a través de la organización sindical, a través de la negociación colectiva, que en Uruguay tiene un claro bagaje, entonces eso era lo que por lo menos daba determinadas garantías. En caso de que el teletrabajo se haya acordado luego de iniciado un vínculo presencial, tanto el empleador como el teletrabajador tendrán derecho a retornar a la modalidad presencial dentro de los 90 días corridos de iniciado el teletrabajo, con una comunicación previa a la otra parte no inferior a 7 días corridos. Sobre el derecho a la desconexión, se establece que debe existir una desconexión mínima de 8 horas continuas entre una jornada y la siguiente. Bueno, llegó un momento importante para todos nosotros porque estamos a punto de conocer esta última encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana. Exactamente, es una de las encuestas que se conocen ya en el tramo final de la campaña y Marcela Schenk justamente nos va a contar los detalles. Marcela, un gusto tenerte otra vez en la columna de análisis político. Un gusto para mí estar con ustedes y bueno, un saludo también a todos y a todas que nos están mirando desde sus casas. Les traemos justamente la última encuesta que realizó la Usina de Percepción Ciudadana. Hoy ya a pocos días del referéndum vamos a conocer entonces estos datos que se terminaron de relevar en el día de ayer, o sea que son datos muy frescos para compartir con ustedes. Y si vamos ya a la primera placa, podemos ir desmenuzando esto que como gran titular les podemos decir que es un empate técnico y un final abierto. ¿Bien? Acá vamos a ver entonces en esta placa que estamos viendo por qué nos estamos refiriendo a que se trata de un final abierto y de un empate técnico. Lo que vemos acá en tonos de rosado son las personas que dijeron que van a votar el sí. Con firmeza un 39% dijo que iba a votar por la opción del sí. Y además cuando repreguntamos a los indecisos y a las indecisas, que como sabemos es un número muy abultado aún, hay un 4% que también se vuelca hacia la opción del sí. ¿Bien? Cuando miramos lo que sucede con el no,
vemos que un 36% de personas dice que firmemente va a apoyar esta opción, y cuando repreguntamos a las personas indecisas, otro 7% se inclina débilmente también por esta opción, ¿no? Por eso es que sumando ese 36 y ese 7 y ese 4 y ese 39, tenemos 43 y 43 para las dos opciones. Por eso es que estamos hablando de que se trata de un empate técnico, ¿bien? Pero además, ¿cuáles son los otros elementos que tenemos que considerar? Bueno, los porcentajes pequeños pero muy significativos en este escenario sobre voto anulado y voto en blanco. El voto anulado, recordemos que no acumula para ninguna de las dos opciones, pero el voto en blanco sí. En este caso se suma para el no. Y por eso es que si sumamos este 2% a este 43%, tenemos un 45% que estaría acumulando para la opción del no, que en este caso entonces estaría superando levemente a la opción del sí. ¿Pero por qué decimos que es un final abierto? Justamente porque todavía tenemos un 10% de personas que no se deciden por una u otra opción. Y de vuelta, como decíamos la vez pasada, cuando veíamos aquella película de todas las encuestadoras y todas las mediciones que se han hecho, decíamos, es un final abierto, sigue siendo un final abierto ahora. Bien. ¿Qué podemos saber de esos indecisos, Marcela? Bueno, en cuanto a los perfiles, recordemos que en el caso de las personas indecisas se trata de personas que están menos interesadas por la política, que se informan menos en relación a quienes ya decidieron su voto, por ejemplo. En este caso, entonces, bien, perfecto. Ahí ya pasamos a la segunda placa, y en esta segunda placa lo que vemos es los motivos por los que las personas dijeron que iban a apoyar una u otra opción en el referéndum, ¿bien? Entonces, en los diferentes colores que vemos acá, vemos las opciones vinculadas al celeste más vinculadas hacia el no, y las opciones en tonos de rosado más vinculadas hacia el sí. Si vemos entonces las opciones que son mayoritarias, ¿por qué las personas apoyan su opción en el voto? Vemos que tienen que ver con el contenido de la LUC. Las opciones que tienen que ver con que la LUC es una buena ley o una mala ley, parcialmente o totalmente, son las mayoritarias. O sea que las personas eligen su voto en vinculación con el contenido de la ley. Después, si sumamos lo que tiene que ver con el apoyo o el rechazo al gobierno, vemos que es la segunda opción, pero muy minoritaria en relación a esta primera opción que tiene que ver con el contenido. Si sumamos entonces, vemos que un 15% de las personas van a votar, ya sea para apoyar al gobierno o en contra del gobierno. Y dentro de las opciones de las personas que van a votar el sí, también se mencionan los plazos en que se aprobó la LUC, que fueron demasiado rápidos, ¿bien? Entonces, si bien podemos decir que las personas que se van a inclinar, por ejemplo, por el sí, mayoritariamente, por ejemplo, si pensamos un contrapunto con lo que fue el balotaje, apoyaron, por ejemplo, al Frente Amplio. Dentro de otros partidos es minoritaria las personas que apoyan al sí. De todas formas, cuando vemos los motivos, vemos que los motivos tienen que ver con el contenido de la LUC y no con los actores partidarios que están apoyando a una u otra opción. Lo mismo pasa con las personas que apoyan el no. Cuando vemos, por ejemplo, de vuelta, ese contrapunto con el balotaje, vemos que mayoritariamente las personas que votaron a partidos asociados a la coalición, y particularmente quienes apoyaron al Partido Colorado y al Partido Nacional, dicen que van a votar el no. Pero sin embargo, de vuelta, cuando vemos por qué van a votar en el referéndum, no tiene que ver con la alineación de los partidos, sino con los contenidos de la ley. Creo que esto es algo importante para tener en cuenta. ¿Algún último comentario con respecto a la sensibilidad de la gente por áreas temáticas? Algo, siempre pensando en ese grupo de personas indecisas que te parezca destacable en función de lo que sabemos que ha trabajado la usina. Bueno, ¿se acuerdan que la vez pasada decíamos que no solo se iba a digamos que dilucidar esto en términos argumentales, sino que tenía mucho que ver también con la forma en la que se emitiera el mensaje, con la emotividad, ¿no? Y creo que un poco de cómo se están conduciendo los mensajes finales de la campaña, y en particular lo que sucedió, por ejemplo, ayer con la cadena que vimos, apuntaba a ese otro registro, ¿no? No solo a lo que tiene que ver con los argumentos o los temas que se están trabajando, sino a los acentos que se hacen y hacia dónde se están trabajando, ¿no? En este sentido, me parece que
este registro de la emoción, de la emotividad, más asociado también a que estamos pensando en que estos indecisos, estas indecisas, no son personas tan interesadas por la política en sí y no tienen tanta información sobre la política, creo que va a terminar siendo decisivo en cómo se manifiesten estos últimos mensajes de campaña, no solo el de la cadena, sino también lo que veamos sobre la conferencia hoy un poquito más tarde. Bueno, horas decisivas también entonces para esto, para que esos indecisos se definan. Sin duda, horas cruciales, horas cruciales. Lo que vemos, por ejemplo, en otras consultas, ¿no? Y este es un escenario muy competitivo, les diría que de los escenarios más competitivos que hemos tenido en los últimos 30 años en relación a un referéndum, es que las personas definen el voto en los últimos momentos, ¿no? En los últimos días e incluso en el momento antes de emitir su voto en la sala de votación. O sea que sí, va a ser crucial. Bien, promete ser divertida la jornada del domingo entonces. Así es, gracias Marcela, hasta la próxima. Sin duda, nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Es cierto. Está bueno lo que dijo recién Marcela, porque la pantalla de TV Ciudad en la transmisión especial del domingo va a ser la única con proyección de escrutinio, y esto involucra naturalmente a la Usina de Percepción Ciudadana, que hace mucho tiempo viene trabajando con el canal, así que a tenerlo presente. Exacto, desde las 18 horas estaremos en vivo en TV Ciudad, así que los invitamos a todos a acompañarnos este domingo. Con mucha expectativa. Exacto. Y ahora, si te parece, Nati, cambiamos de tema. Cambiamos de tema, porque los trabajadores del Plan Ceibal alertan por posible desmantelamiento del Plan Ibirapitá en manos del BPS y la suspensión de entrega de las tablets, las famosas tablets a los jubilados, desde el año 2020. Hacen una denuncian que no se está cumpliendo con el decreto 130/15 del Poder Ejecutivo, que establecía justamente la inclusión digital de las personas mayores. En el 2020 también estábamos alertando de la progresiva desaparición del plan por varios despidos. Y bueno, fue ahí también en el 2020 cuando, también un poco a raíz de nuestros reclamos, se terminó firmando un acuerdo con BPS para hacer el traspaso del plan Ibirapitá, que antes estaba en la órbita de Plan Ceibal, ¿no? Y lamentablemente ese cambio a la órbita del BPS no fue una mejora, sino que más bien empeoró lo que es la política pública para el adulto mayor en este caso. También, se denuncia que no hay un plan estratégico, no hay lineamientos de cómo seguir con el plan. También, por ejemplo, no se están haciendo, desde el 2020, no se hacen talleres presenciales con las y los jubilados, que eso es parte fundamental de la inclusión, de los beneficiarios. No se entregan tablets, tampoco después de 2 años ya, que asumió esta nueva, por lo menos, administración, ya más de 1 año que está en la órbita del EPS. ¿Por qué no se suspendieron la entrega de tablets? Se habían entregado hasta el momento 230.000 tablets, estas jubiladas y jubilados, y ya de 2020 se entregaron 0 tablets. Bueno, queremos saber por qué, qué es lo que tiene pensado hacer, digamos. Bien, y ya tenemos a nuestra compañera Julieta Núñez aquí en el estudio pronta para contarnos un poco más. Exactamente, de algo que involucra la atención del MIDES en, por ejemplo, refugios y centros de 24 horas, Juli. Exactamente en eso, y lo hablábamos hace unos minutitos nomás. Vamos a desarrollar lo que planteábamos al principio, que tiene que ver con el reclamo y la denuncia pública que hacen trabajadores del programa Calle, el programa que trabaja con personas en situación de calle del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social, que plantean un paro para este viernes 25, un paro de 11 a 13 horas y una movilización a las 12 en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social. Lo que ellos plantean en un comunicado que hicieron a la opinión pública es que las licitaciones cayeron el 25 de enero y que eso dejó a unas 100 personas, alrededor aproximadamente 100 personas, sin percibir sus salarios desde enero. Hace 2 meses que no perciben sus salarios, y que eso tiene además otras consecuencias, como por ejemplo que no conocen las condiciones contractuales en las que van a administrar los centros en el futuro. También denuncian como parte de esto que llaman un recorte, un achique de las horas disponibles para los equipos técnicos en los centros de 24 horas para mujeres
mujeres con adolescentes, niños y niñas, y una reducción de educadores y educadoras disponibles por la cantidad de usuarias. Además, plantean que esto afecta a la planificación del invierno, que es esta estación en la que ya sabemos que aumentan las demandas por lugares en los refugios, sobre todo los refugios nocturnos. Así si les parece, vamos a conocer la primera parte de una entrevista que hicimos con Fátima Vázquez, que es delegada sindical de Sutiga y es trabajadora además de este programa Calle. Ella trabaja en uno de estos centros en la que nos contó cuáles son las condiciones en las que están actualmente estos trabajadores. Más o menos estamos hablando de 100 compañeros y hay que destacar esto, ¿no? Que en el entendido de que un refugio no se puede cerrar porque claramente si no la gente queda en calle, y más allá de que hoy en día estamos teniendo un promedio entre 50 y 60 personas que están quedando en calle por falta de cupo, nosotros como trabajadores y también entendiendo que no podemos dejar a nadie en esta situación, seguimos manteniendo los refugios abiertos. No podemos contar con los recursos para hacer funcionar los centros, o sea, está faltando jabón, está faltando desinfectantes, hubo plagas de cucarachas, chinches, ratones, que no hay dinero para poder gestionar las fumigaciones, para poder hacerlos, y tampoco el ministerio ha dicho, bueno, nosotros mandamos a alguien que vaya a fumigar. Entonces es una situación que no solamente afecta a los trabajadores, porque claramente son muchos compañeros que están no percibiendo sus saberes, sino que no estamos pudiendo, como debería ser, la gestión de los refugios. Julieta, parece como que hubiera alguna dificultad en las conversaciones o negociaciones con las autoridades del MIDES. Bueno, estos trabajadores que son trabajadores nucleados en Sutiga plantean que no han tenido por parte del ministerio la respuesta que quisieran. Como sabemos y hemos estado cubriendo además en este canal y lo hemos visto aquí, desde mayo de 2020 que se vienen movilizando muchas veces frente mismo a la puerta del ministerio y han llevado cartas al ministro Martín Lema, al ministro de Desarrollo Social, y hasta junio de 2021, es decir, en más de un año, no habían tenido ningún tipo de respuesta. Cuando la tuvieron, se juntaron finalmente con la División de Asesoría Jurídica, no estaban presentes ni el ministro Lema ni Gabriel Cunha, que es el coordinador, el director de la coordinación de los programas Calle, estaban las personas de Asesoría Jurídica. A ellos le presentaron una serie de propuestas y nos planteaba Fátima Vázquez que hasta el día de hoy no han tenido respuestas de esos planteamientos. Ellos lo que dicen en este momento es que lo que falta es voluntad política de solucionar esto y que los trabajadores, trabajadoras y los usuarios y usuarias no pueden ser rehenes de situaciones burocráticas. Vamos a escuchar cómo Fátima Vázquez desarrolla esto y después seguimos conversando sobre algunas cosas más. La primera vez que nos pasó el atraso de las partidas era porque había asumido el nuevo gobierno, entonces había que ver unas cuestiones con el Tribunal de Cuentas. Lo mismo pasó al año siguiente cuando renuncia Bartol y asume Lema, y ahora no habría ningún inconveniente en esto porque no hay ninguna situación de que vos digas renunció un ministro. Y seguimos encontrando el mismo problema de que no sabemos si es que el expediente queda trancado en una oficina, si queda trancado en el Tribunal de Cuentas o en dónde. Pero en realidad eso es algo que se debería de poder aceitar de alguna forma para que no estemos cada 4, 5, 6 meses el atraso de la partida sea algo factible. O sea, es un proceso administrativo que depende entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Tribunal de Cuentas y la firma de Lema en este caso para poder autorizar la salida de dinero. Y eso claramente afecta a los funcionamientos porque nos hemos encontrado con compañeros que han planteado, que han hecho llegar a hacer vaquita entre los trabajadores para comprar el gas, para poder prender la garrafa, para calentar la comida, para darle a los usuarios. Y esto nos parece que es aberrante. MIDES aludido por varios motivos. ¿Qué responde el ministerio, Juli? Bueno, ellos en realidad planteaban que el día de hoy no querían hablar con MBD Noticias porque les parecía legítimo que los trabajadores hicieran su reclamo. De igual forma nosotros hablamos con fuentes jerárquicas del ministerio que nos planteaban que reconocen el atraso en estas partidas, en el pago de estos salarios y de los insumos necesarios para el desarrollo de los centros, y que señalan que es en realidad un atraso propio de los procesos, del proceso que legal, que están las normas y que deben seguir de alguna manera. Ellos dijeron que no es lo deseable y señalaron que han tratado de anticiparse para que esto no sucediera, pero bueno, nada asegura de alguna forma que esto no vuelva a suceder, aunque dicen que están tratando de trabajar para mejorarlo. Lo que nos planteaban también
es que, bueno, que algunas de estas partidas ya se resolvieron en esta semana y que esperan que para fin de esta semana ya estén todas las partidas resueltas. Cuando nosotros consultamos sobre esto de nuevo a Fátima Vázquez, nos dijeron que, bueno, que para ellos es muy complicado que tengan que hacer toda esta movida, porque como ya sabemos, hace 2 meses que están en esta situación para que el Ministerio pueda movilizar, y esperan que este mecanismo se aceite y que no vuelvan a darse esos problemas. Así que bueno, los esperamos también el viernes en la mañana en Ciudad Viva y en Montevideo, en MBD Noticias, la edición mediodía, para desarrollar lo que va a ser el paro de estos trabajadores nucleados en Sutia. Bien, bueno, muchas gracias, Julieta. Seguiremos entonces el tema para ver y ojalá que, bueno, se encuentre esa solución. Y cambiamos de tema, Cambiamos, Martín. Nati. Cambiamos, porque esta semana cubrimos desde varios ámbitos informativos aquí en TV Ciudad el Día Mundial del Síndrome de Down, y mostramos o reflejamos allí que una de las principales preocupaciones de las personas con síndrome de Down y de sus familias es la inserción laboral. Exactamente. Las asociaciones, los colectivos, una de las cosas que señalan es que no se está cumpliendo la ley 19.691 que garantiza cupos en la actividad privada para personas con síndrome de Down. Sin embargo, hoy vamos a compartir una historia excepcional pero muy positiva de Alejandro Benia, que justamente tiene síndrome de Down y se desempeña en 2 colegios, en 2 instituciones educativas privadas. Yo trabajo en un colegio, en la menea hace 26 años, y estoy en la parte de auxiliar administrativo y mantenimiento del colegio. Y el otro camino me prepararon a salir a trabajar con el colegio, y consiguieron unas señoras, como si fuera un coach, que entre ellas me hizo una guía, y ahí entré a las nenes y me fue bien la experiencia. Con los compañeros bien, me llevo bien con ellos. Alejandro Benia también trabaja por la tarde en otro colegio y participa de otras tareas como una olla popular y encuentros culturales y educativos. En diálogo con MBD Noticias, señaló que el hecho de tener un trabajo le abrió las puertas a más vínculos y actividades. No hay que tener miedo, hay que tener fe, hay que seguir para adelante y no achicarse. Eso yo diría que siguen construyendo más caminos. Bueno, un ejemplo clarísimo de lo que se puede. Sin dudas, es importante tener en cuenta que son situaciones muchas veces excepcionales por todo el rezago que hay en las políticas. Exacto. Pero también es lindo mostrar las historias cuando justamente se dan esos casos de haber llegado a esos lugares, como decía También Alejandro. para quienes tienen posibilidades de brindar un empleo, ¿no? También. Que vean las posibilidades que existen. Claro. Y también las obligaciones que existen, que muchas veces no se cumplen. Bueno, exactamente. Estamos cerrando el primer bloque, Nati. Sí, nos vamos a la tanda, después vamos a repasar la información internacional, lo vamos a tener que hacer nosotros porque seguimos sin contar con la presencia de nuestro compañero Alejandro Babart. Está ahí un poco enfermito, pero ya se va a poner bien y va a volver con nosotros. Nos esforzaremos, ya venimos. Está el segundo bloque de MBD Noticias, edición central. Bueno, nos salimos de nuestro país, vamos a revisar un poquito el panorama internacional y, por supuesto, Ucrania, ¿no? Sí, claro, el enfrentamiento que se da allí. Y sí, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió que la propuesta de Polonia de enviar fuerzas de paz de la OTAN a Ucrania llevaría a una confrontación directa de dichas fuerzas con Rusia. Y en este contexto también habló Vladimir Putin, el presidente ruso, que dijo que todos los pagos por suministros de gas a Rusia en adelante se tienen que hacer en rublos. Pondrá a la OTAN enviar una misión de tropas de paz a Ucrania durante la reunión de la alianza este jueves en Bruselas y que estaría compuesta por hasta 10.000 militares de varios países. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que esto significaría una confrontación directa entre Rusia y la OTAN, que todos no solo querían evitar, sino que dijeron que en principio nunca debería tener lugar.
Por otra parte, señaló que las negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania avanzan con dificultad debido a que Kiev cambia constantemente de posición rechazando sus propias propuestas y acusó a Estados Unidos de intentar mantener a su país en estado de combate el mayor tiempo posible y así debilitarlo. En otro orden, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó hoy, tras una reunión con miembros del gobierno, aceptar el pago del suministro de gas natural ruso a Europa solo en rublos, al sostener que no tiene sentido suministrar productos a la Unión Europea y a Estados Unidos y cobrar en dólares y euros. Putin subrayó que se trata de abandonar el uso de todas las monedas comprometidas tras señalar que en las últimas semanas varios países han tomado decisiones ilegítimas para congelar los activos de Rusia y agregó que Occidente ha desgastado toda la confianza en sus monedas. Y ahora pasamos por Israel, porque las autoridades de ese país han definido como un atentado terrorista el asesinato de 4 personas que fueron apuñaladas y antes atropelladas. Esto fue en la sureña ciudad de Beersheba. El responsable es un israelí de origen beduino que respondería al grupo Estado Islámico. La policía israelí ha calificado como presunto ataque terrorista el incidente que se fue desarrollando en distintos puntos de la ciudad de Beersheba, cuando un individuo apuñaló a una mujer en una gasolinera, siguió en su auto hasta un centro comercial donde atropelló a otras personas y luego agredió a cuchillazos a un hombre y una mujer hasta ser abatido por un transeúnte. El atacante sería un árabe beduino con ciudadanía israelí que habría cumplido pena de prisión en el pasado por delitos de seguridad y pertenencia a grupo armado, luego de ser arrestado junto a otras personas por apoyar y promover al Estado Islámico entre los alumnos de una escuela en la que daba clases. Ante el incidente, el primer ministro israelí Naftali Bennett se ha reunido con el ministro de Seguridad Interna y el jefe de la policía para evaluar la situación, al tiempo que elogió a los civiles que abatieron al atacante, que llegó a herir de gravedad también a 2 mujeres. Los movimientos palestinos islamistas Hamas y Yihad Islámica, con fuerte presencia en Gaza, elogiaron el ataque, aunque ninguno de los 2 grupos ha reclamado su autoría, y sostuvieron que los crímenes de la ocupación de Israel serán siempre enfrentados con operaciones heroicas. El ataque fue el más mortífero contra civiles israelíes desde junio del 2016, cuando 2 terroristas abrieron fuego en el mercado de Sarona en Tel Aviv, matando a 4 personas e hiriendo a 16. Bueno, cambiamos de continente. Un grupo de expertos de ONU en Derechos Humanos se refirió a la restitución del indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori. Sí, dijo una de las personas que se manifestó que eso representa un retroceso inadmisible en términos de lucha contra la impunidad en ese país. A través de un comunicado, los expertos de la ONU subrayaron que la decisión del Tribunal Constitucional será dolorosa para las víctimas, que han esperado durante mucho tiempo que se haga justicia, y recordaron que el indulto concedido en 2017 había sido considerado incompatible con los requerimientos legales, por lo que Fujimori regresó a prisión. Los firmantes del comunicado son el relator de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, su homólogo para la investigación de ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball, y las 5 personas del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, quienes entienden que el indulto es un grave golpe a la justicia y al Estado de Derecho. El grupo indica que solo enfermedades terminales de resolución inminente pueden dar lugar a la concesión de indultos y que estos no pueden basarse meramente en el paso del tiempo, la avanzada edad de la persona o problemas físicos y mentales derivados. El pasado 17 de marzo, el Tribunal Constitucional de Perú restituyó el indulto humanitario concedido a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y sobre el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya expresó su profunda preocupación sobre las bases legales para la liberación del exmandatario. Bueno, nos volvemos a nuestro país, digamos, pero vamos a Paysandú. Claro, actividades de campaña, en este caso, Nati, del sí en Paysandú. Exacto, cierre de campaña del sí, allí en el interior, encabezan este acto en Paysandú Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, y Martín Pereira, el presidente de COFE, que es uno de los dirigentes que está liderando esta campaña por el sí. Claro, dirigente también y presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, exacto, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Esto, Nati, esta actividad incluyó una caravana y ahora tenía el acto, y en simultáneo hay otros 10 actos del sí
siempre en el interior del país. Exacto, 10 actos en el interior que se suman a toda la movilización que vimos ayer con motivo de la cadena de radio y televisión. Y bueno, y algunas cosillas que pasarán por ambas campañas mañana en los alrededores del Estadio Centenario cuando la selección uruguaya esté enfrentando a la selección peruana. Exacto. Ahora, si te parece, entre otras cosas, para saber qué va a pasar en el estadio en términos de tiempo, repasamos el informe de Inumet. Bien. Bueno, mañana están anunciadas lluvias, hay que ver a qué hora y cómo se comporta, porque hoy estuvo bastante bien, no llegó a llover. Es cierto. Una máxima de 25 grados y una mínima de 15 pronosticada para mañana. Pasado mañana, viernes 25 de marzo, va a estar mejor la situación en Montevideo y área metropolitana. Mínima 15, máxima 25. Es importante ir orejeando el fin de semana, porque el domingo habrá gran despliegue de la gente. Por lo menos en el sur del país, la cosa el sábado va a estar bastante bien, parece. Sí, el sábado 26 de máxima, 13 de mínima, bastante soleado, hay que ver qué pasa el domingo y si esto influye en los indecisos. Exacto, exacto. Yo creo que cada detalle puede incidir, así que a seguirlo con atención. A ver, gran noche gran en TV Ciudad. Sí. Ya lado B con violencia en el fútbol. Sí. Después 20:30 hay un equipo en Torre Ejecutiva para emitir la conferencia de prensa. Como anunciábamos, van a poder verla en la pantalla de TV Ciudad, la conferencia del presidente de la República encabezando esta campaña por el no. Así que a quedarse en TV Ciudad. Y nosotros los esperamos mañana. Mañana. Chau, chau. No se entregan tablets a jubilados por el Plan Ibirapitá desde hace 2 años. Trabajadores alertan posible desmantelamiento del proyecto. ANCAP recurrió a bomberos para bajar una bandera del sí de la antorcha de la refinería de La Teja. El gremio de comercio y servicios cuestiona la reglamentación de la ley de teletrabajo. Entienden que se beneficia a empresarios. Trabajadores y trabajadoras de colonización defienden informe técnico sobre la situación de colonos propietarios de Guido Manini Ríos, su esposa y su suegro. El Parlamento aprobó el proyecto para extender la continuidad del programa de jornales solidarios por 2 meses más. La cadena por el sí midió 33 puntos de rating, 1 en los hogares de Montevideo, tomando todas las pantallas, según datos de Ibope. Miles de jóvenes se concentran en el velódromo municipal para el concierto Tocó Venir. Más de 100 personas funcionarias del programa Calle del Mides denuncian 2 meses sin cobrar salarios y falta de insumos en centros y refugios. La historia de Alejandro Benia, un joven con síndrome de Down que supera sus dificultades y trabaja en 2 colegios privados. 2 referentes de la guitarra de Uruguay y ex guitarristas de Alfredo Citarrosa, declarados ciudadanos ilustres de Montevideo. Rusia no aceptará más pagos en dólares ni euros por el gas que entrega a Europa.